es poder ir al cajero automático, ¿no? Claro. Y obtener su dinero para ir al súper y resolver necesidades básicas. Oye, hay una segunda pregunta, que es la que decía que tenía dos. Tiene que ver con lo siguiente. Este canal de videos tiene como objetivo también transmitir información que le sea de ayuda al público en general, a nuestros seguidores. Correcto. Le pregunté muy maliciosamente cuándo ir al neuropsicólogo y me dice, bueno, si notas pérdida de memoria, que tienes alguna dificultad, ¿no? Motora, alteraciones motoras, función. alteración a nivel de lenguaje, alteración incluso pues puede ser visual, Por puede supuesto. ser, ¿no? De todo tipo. Bueno, pues es momento de hacerse una revisión. Pero debe haber algunos ejercicios que nos ayuden a alejar un poquito esa necesidad de ir a visitar al neuropsicólogo. Como eso que dicen, una manzana al día te mantiene alejado del médico y con alegría, ¿no? O sea, ¿qué ejercicios, qué prácticas son favorables para mantener, digamos, una salud cerebral lo más óptima posible, en condiciones de lo que, como usted bien llama, normales, porque bueno, la normalidad como tal no existe, pero que nos ayude a llevar una vida más cómoda en términos cerebrales cuando se está con la aparente ausencia de enfermedad? Bien, maravillosa la pregunta, doctor, y yo creo que sí es importante que generemos conciencia de esto, porque sin duda yo creo que parte de los aprendizajes o de las bondades tan grandes que tiene la neuropsicología es darnos cuenta que en un momento determinado podemos tener o tener la fortuna de estar sanos o tener esta parte física, fisiológica en términos de salud, y de un momento a otro irrumpe, ¿no?, este tipo de alteraciones. ¿Qué se puede hacer? De entrada yo les diría tomar, y no es comercial, pero tomar 2 litros de agua al día, fundamental. ¿Por qué? Porque todos sabemos la importancia o la constitución biológica del cuerpo que tiene que ver con el agua, ¿no? Entonces, uno de los tratamientos por elección, incluso en las mismas alteraciones, tiene que ver con eso, con estar hidratándonos, porque todos los procesos y la oxigenación del cerebro se vinculan específicamente con eso, ¿no? Algo y una práctica sencillita. Muchos estudios se han hecho sobre qué se puede hacer o qué actividad es la que al mismo tiempo puede activar más zonas del cerebro. Y entonces han hecho estudios de neuroimagen o de resonancias magnéticas funcionales con el yoga, con la meditación, con la lectura, con la escritura. Y de una manera sorprendente, el doctor, si mal no recuerdo, el autor Kawashima, habla del brain training y nos dice que hacer operaciones aritméticas sencillas, mentales, al día, al menos 50 operaciones aritméticas sencillas, nada más de 2 dígitos, suma, 3 más resta y 5, multiplicación, 8, exactamente, al día es una de las actividades que más áreas cerebrales activa al mismo tiempo. No puede ¿Por qué? ser. Porque el yoga va a activar ciertas áreas específicas, la meditación, la lectura, la escritura, la música. Sin embargo, este tipo de actividades puede generar eso. Todo lo que estimule las funciones cerebrales nos van a servir. Estoy hablando efectivamente ya y reiterando, hay que leer finalmente, hay que cuidar y preservar la alimentación, porque los factores de riesgo en términos de lo que comemos, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que hacemos, una vida sedentaria o no, tiene que ver con eso. Los factores de riesgo ahí están. Caminar, hacer ejercicio. Exactamente, caminar, hacer ejercicio, una dieta lo más balanceada posible, y tener en cuenta también este manejo emocional importante, ¿no? De pronto, cuando somos personas, a lo mejor en términos muy simples, que vamos acumulando toda esta carga emocional y no la permitimos liberar o generar esa catarsis necesaria que el cuerpo también lo demanda, pues ahí está la somatización, ¿no? Y si lo vamos haciendo como una práctica cotidiana, el resultado puede desembocar en una alteración de origen o de corte neurológico. Hay que resolver las cosas, evitar las tensiones, ¿no? El conflicto. Tensión, digo, me refiero a nivel corporal, el conflicto a nivel emocional, mental, correcto. Hay que resolverlo. Hay que dejarlo salir. Dejarlo salir. O sea, si ahorita tenemos un problema, se lo digo. Correcto. Y se acabó, ¿no? O sea, pues, y asumo las consecuencias de esto, ¿no? Exactamente. Porque si no, vas acumulando esa tensión, se suman estos momentos de frustración, de ansiedad, de conflicto,
y tarde o temprano pueden Se tener traducen. Implicaciones a nivel incluso cerebral, ¿no? O sea, Completamente. hay gente que por problemas psicológicos exclusivamente ha tenido un estallido cerebral. Sí, por supuesto. Sí, también. O sea, O sea, no nada más es por un accidente que me golpeé, sino que también No. de esta tensión, de este Por estrés, supuesto. tenemos eventos fuertes. Si hacemos ese análisis justamente, por eso los antecedentes de la persona, pues podemos generar ese tipo de conclusiones también, ¿no? En el que la persona justamente va acumulando toda esa carga y esa tensión emocional que se traduce más otro tipo de factores, no estoy excluyendo la parte neurológica como tal, que se traducen o desembocan en este tipo de alteraciones. No cabe duda, somos un todo y hay que cuidar ese todo. Completamente. No hay que vivir tampoco anclados en el pasado, rumiando nuestros fracasos, ni tampoco estar esperando el futuro. Hay que aprender a vivir en el hoy. En el presente. No hay de otra. Así es. No hay de otra y además resolver al momento de verdad toda esta serie de tensiones, de cargas emocionales negativas, porque pueden tener implicaciones muy, muy fuertes a nivel cerebral y pues emocional, ¿no? Y entonces la vida, en lugar de volverse una fiesta, se te vuelve un infierno, ¿no? Totalmente. No, qué cosa. Pues queda ahí la recomendación. La verdad es que ha sido muy ilustrativa, muy amplia esta charla y deja muchos elementos para el beneficio de la población en general, de cada uno de nosotros. El cambio no está en todos, está en uno mismo. Correcto. Y algo que es muy importante es resuelve tus emociones negativas en el momento que las tengas que resolver, no las cargues. Vive tu presente, vive tu hoy, ¿no? Para no estar cargando tu pasado y tu futuro y vive contento. Valorar nuestra salud, cuerpo, que es lo único que tenemos para vivir contentos, ya ni siquiera de otra manera, ¿no? Podríamos decirle tal vez felices, pero bueno, la felicidad es una consecuencia de tener lo elemental, ¿no? O sea, vivir contento. No que va... Pues la verdad no sabe cuánto le agradezco que nos haya hecho el gran favor de aceptar esta invitación. Espero no sea que sea la primera y no la última. Me encanta. Me gustaría mucho que habláramos, por ejemplo, de la neuropsicología del amor, que sería un tema maravilloso donde claro habláramos de adrenalina, de norepinefrina, de dopamina, de oxitocina, ¿no? De testosterona, ¿verdad? Sobre todo, para que pudiéramos entender desde otra perspectiva lo que es el amor entre los animales de diferentes especies y particularmente en el ser humano, porque haríamos una mezcla muy bonita entre lo neurológico y lo psicológico, ¿no? Que sería maravilloso. Maravilloso. Y bueno, como no nos gusta triangular la información, si usted no tiene inconveniente, le regala su correo a nuestros seguidores para que entren en contacto directo con usted, por favor. Con todo gusto, muchas gracias, doctor. El correo es vida y psicología, todo junto, vidaypsicología@hotmail.com. La maestra Berta Castro Ruiz pues estuvo con nosotros, le agradezco infinitamente su asistencia a esta entrevista. Y bueno, pues la Facultad de Ciencias de la Conducta de esta Universidad Autónoma del Estado de México, al servicio de la comunidad, intentando brindarles información de calidad para que podamos entender la vida de otra manera y tal vez aprender a vivir en paz o equilibrio. Quedamos en contacto para la próxima. Muchísimas gracias, que tengan una maravillosa tarde. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, nuevamente bienvenidos a este canal de videos de YouTube que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de esta Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión para mí es un gran gusto tener aquí de regreso a otra exalumna. Estoy hablando de la candidata maestra Berta Castro Ruiz. Ella fue estudiante de esta facultad, se fue a hacer una maestría a la UNAM, una maestría en neuropsicología clínica, y bueno, regresó a su Estado de México, y ahora se dedica a dar terapia, a dar clases en diversas universidades, y particularmente se dedica a la rehabilitación y diagnóstico psicológico, fundamentalmente en el área de la neuropsicología. Y bueno, esta área es un área poco abordada y poco conocida dentro de la psicología porque se conoce más el tratamiento clínico más que la neuropsicología como tal, ¿no? Correcto. Y entonces, pues primero que nada, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación.
Y yo quisiera que por favor a nuestros seguidores les explicara o nos explicara pues qué es la neuropsicología, de dónde viene, cuál es su objeto de estudio, a qué se dedican las personas que hacen este trabajo en esta área de la ciencia. Bien, pues muchas gracias antes que nada, doctor, por la invitación y bueno, sin duda coincido mucho el tema de las neurociencias. Considero que la última década es un tema que ha estado en boga y gracias a diferentes investigaciones o a diferentes aproximaciones es que hoy podemos tener la claridad probablemente o información mucho más certera sobre las bases biológicas de la conducta, que básicamente es un punto de referencia importante del estudio de la neuropsicología. Bien, ¿cómo podemos definir a la neuropsicología? Es importante considerar dos vertientes importantes. Uno sería el objeto de estudio y otra sería el nivel de análisis que la neuropsicología tiene. ¿A qué me refiero con el objeto de estudio? Sin duda, parte fundamental de la neuropsicología es entender que converge de dos grandes ciencias, que es la neurología y la psicología como tal. Por lo tanto, este objeto de estudio va encaminado a entender las relaciones que existen en la organización cerebral y la conducta humana, ¿no? La relación que existe entre cómo están organizados los sistemas cerebrales y cómo se vincula con las funciones psicológicas, con los procesos cognitivos que dan como resultado este comportamiento o esta conducta humana. Ahora bien, el nivel de análisis pues tiene que ver con el individuo como tal. Es una disciplina fundamentalmente clínica, claro, y por lo tanto tiene que ver con poder entender al individuo en todas sus esferas o en todas sus vertientes. ¿Qué tendríamos que analizar entonces desde la neuropsicología? La historia personal del individuo, toda la parte biológica, entender todas las funciones o factores psicológicos y al mismo tiempo ver al individuo desde el contexto sociocultural en el que está desenvuelto. Entonces así se habla de una posible triada para entender a la neuropsicología que sería cerebro, conducta y mundo, como algunos autores lo mencionan, ¿no? Entonces podemos hacer como realmente esta fusión de estas áreas para comprender realmente a qué se refiere el término neuropsicología. Muy bien. Bien, esto desde un marco conceptual, si lo pudiéramos definir así. Ahora, realmente en el campo de acción, ¿qué sucede? ¿Qué hace un neuropsicólogo, no? Realmente, ¿cuál es el punto o el objeto principal o medular de la neuropsicología? Bueno, pues ante una lesión cerebral o ante un daño cerebral o un mal funcionamiento del cerebro o de las funciones cerebrales, ¿qué es lo que sucede en el individuo? Y entonces retomamos un concepto que se denomina funciones psicológicas superiores. ¿Qué quiere decir esto? Perfecto. Ante la lesión cerebral, ¿qué va a pasar con todos los procesos que conocemos? Llámese lenguaje, llámese cálculo, llámese memoria, atención, funciones ejecutivas, etc. Entonces, incluso cuestiones motoras también. Por supuesto, claro. Exactamente, la motricidad, toda la gama de las funciones, claro, de las funciones psicológicas, correcto. Entonces, bueno, pues es así como pudiéramos sintetizar un poco quizás este estudio o este objeto de estudio de la neuropsicología. No, pues muy interesante. ¿Y de dónde viene esto de la neuropsicología? ¿Podría decirnos brevemente un relato histórico para que supiéramos de dónde surge, cómo surge? Fíjense que hablar de la historia de la neuropsicología es algo verdaderamente apasionante. Es importante como entender cómo viene evolucionando este concepto. Y bueno, lejos de citar probablemente todas las teorías que sustentan este concepto, es importante rescatar que, bueno, pues proviene fundamentalmente de la medicina, ¿no? Si nos vamos como a la historia y realmente nos remontamos a la Edad Media o incluso al Renacimiento, bueno, pues tiene que ver primero y fundamentalmente con una teoría que muchos conocen que se denomina la teoría de los 4 humores de Hipócrates, ¿no? Que nos decía entonces que había esta asociación entre las sustancias que tenemos en el cuerpo, que denominaban humores, que eran fundamentalmente 4, la bilis amarilla, la bilis negra, la flema, la sangre, y que en función del equilibrio de estas sustancias podíamos entender si había la enfermedad o ausencia de enfermedad a partir de este equilibrio. Vamos evolucionando y entonces evidentemente es una teoría que se va desechando y entonces comienzan a haber otros postulados donde no es nada más las sustancias. Y entonces viene Galeno con la teoría de los ventrículos cerebrales. ¿Cuál es la teoría de los ventrículos cerebrales? Bueno, pues entonces ya ubican estructuras específicamente del sistema nervioso y nos dicen el comportamiento se relaciona
con los fluidos que existen en estos ventrículos cerebrales. Qué cosa. Cosa que me parece maravilloso, ¿no? Porque para el pensamiento de esa época empiezan a hacer ya esta vinculación del cuerpo con el comportamiento humano. Yo lo que no entiendo es como si desde aquellos años ya decían que lo biológico realmente tiene nexos muy importantes con el comportamiento. ¿Cómo después se pierde esto? Pero bueno, síganos diciendo después de... Pues se pierde relativamente. Lo que pasa es que era un asunto como un tanto velado, porque no existía la forma de determinarlo con tal claridad o con tal certeza, como ahora existen las técnicas y las herramientas que nos permiten apoyar esto. Pero bueno, ¿qué pasa después de todo esto? Sigue avanzando las teorías y aparece René Descartes, ¿no? Con esta maravillosa teoría neurofisiológica, con esta dualidad del espíritu y del cuerpo y de la mente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le ocupaba a René Descartes? Pues encontrar un asiento físico para el alma, ¿no? Como encontrar una base física donde depositáramos el alma. Y entonces elige la glándula pineal, ¿no? Maravilloso. Entonces dice, ¿dónde está depositado el alma? ¿Dónde es ese centro del cuerpo? Bueno, pues específicamente en la glándula pineal, aunque todavía se seguían explicando en función de la teoría de los ventrículos. Pero ¿qué pasa con René Descartes? Bueno, pues abandona ya completamente la idea de que las cosas llegaban al corazón o de que era un poco místico el asunto, ¿no? Que realmente se empieza a dejar de lado ese escepticismo en cuanto a la explicación del comportamiento. Y bueno, vamos avanzando. Yo creo que una teoría que sin duda ya rompe con todos estos paradigmas y con todos estos esquemas es la frenología. Entonces llega Gall, ¿no? Joseph Gall, y dice, no, espérense, no es exclusivamente de los fluidos y no tiene que ver netamente con la glándula pineal, tiene que ver con la anatomía del cráneo, cosa que me parece maravilloso también, ¿no? Sí. Entonces nos dice, tiene que ver con la estructura del cráneo y empiezan a evaluar pacientes y dicen, bueno, dependiendo justamente de cómo está compuesto nuestro cráneo, va a haber esa asociación con el desarrollo cerebral y con ciertas funciones, incluso talentos o habilidades y rasgos de personalidad. De hecho, ellos hacen mapas, ¿no? Exactamente. Cerebrales. Son los mapas que podemos encontrar en algunos libros donde está un bracito, una piernita, un ojo. Se empieza a mapear justamente, ahí el término se empieza a mapear justamente y empieza una escuela, o digamos la primera parte de la neuropsicología, que es el localizacionismo. ¿Por qué? Porque después de Gall, bueno, grandes autores decían que realmente tenía ideas muy acertadas, pero el método inadecuado, ¿no? O sea, carecía de validez metodológica, pero tenía ideas que vinculaban ya el sistema nervioso o el tejido cerebral con el comportamiento. Sí. ¿Quién es el que realmente ya atina a esta situación? Paul Broca. Y bueno, Broca, que incluso hoy conocemos que el área del lenguaje, exactamente, o el centro del lenguaje articulatorio, es el área de Broca. ¿Qué hace Broca? Pues analiza a un paciente que tiene una lesión específicamente en un área del cerebro, del lóbulo frontal, y entonces esa lesión le impide o le altera el lenguaje articulatorio, articulado específicamente. Y entonces él dice que ese es el centro del lenguaje articulatorio, dando paso ahora sí completamente al localizacionismo. Viene Wernicke, vienen muchos otros que nos empiezan a dar ya ciertas áreas del cerebro o ciertas zonas del cerebro que tienen que ver con funciones específicas psicológicas. Y entonces entra como toda esta parte del paradigma de modelos de funciones, ¿no? Modelos y conexiones se le denomina. Y entonces ya existe el primer modelo psicológico del lenguaje, el primer modelo psicológico para funciones muy establecidas. Y bueno, saltándonos un poco la parte de la historia, llega el que es considerado el padre de la neuropsicología para muchos, pero en realidad es uno de los representantes, considero yo, muy importantes de la neuropsicología contemporánea, que es Luria. Toda esta parte ya europea, ya estamos hablando de mitades del siglo XX, donde a partir de las guerras mundiales existen muchos heridos de bala, existen muchos lesionados, y entonces empiezan a converger los neurocirujanos con los psicólogos y dicen, bueno, pues vamos a tratar de hacer este trabajo conjunto. ¿Qué está pasando con estos pacientes, ¿no? Y empiezan a trabajarlos ya, incluso muchos casos post-mortem, pero básicamente son los pacientes producto de estas guerras, y entonces empiezan a analizar ya las funciones no exclusivamente localizándolas en el cerebro. Entra entonces la segunda escuela
Un análisis funcionalista. Exactamente. Viene entonces lo que se denomina el funcionalismo. ¿Qué hace Luria? Bueno, pues describe las funciones del cerebro en bloques y en sistemas funcionales. Entonces entramos con una, considero yo, nueva visión, completamente nueva, claro, de cómo está organizado el cerebro. ¿Por qué? Porque entonces empieza a hablar de que existen en el cerebro áreas de proyección, donde empiezan a llegar los estímulos primarios, donde existen áreas de asociación, donde vamos acomodando toda la información, y finalmente áreas de integración, que son las que nos permiten evocar y de alguna manera evaluar el comportamiento que tenemos. Entonces, Luria sin duda habla ya de los procesos o de las funciones psicológicas como procesos complejos, ¿no? Que no son exclusivamente ubicados en una zona del cerebro. Es decir, primero tenemos la localización de las áreas cerebrales y después cómo funcionan estas y cómo impactan directamente en el comportamiento. Exactamente. Ah, no, pues maravilloso. ¿Y esto cuándo nos llega a México? Bien, nos llega a México, de alguna manera pudiera yo decir que de una forma lenta y paulatina. De hecho aún hay mucha información que nos hace falta por entender, pero hay un punto crítico en los nuevos paradigmas de la neuropsicología, y sin duda es el desarrollo de la tecnología. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Gracias a las técnicas que hoy conocemos como las técnicas de neuroimagen, me refiero a las tomografías, me refiero a las resonancias magnéticas y específicamente a la resonancia magnética funcional, es como podemos entonces entender que si analizamos a través de estos estudios la estructura del cerebro, el fluido de la oxigenación, la densidad, etcétera, este tipo de pautas nos permiten vincularlo con ciertas funciones cerebrales. ¿Qué quiere decir esto? Hoy entendemos el paradigma actual que no es exclusivamente de modelos o cajas y flechas, sino tiene que ver con redes corticales. El paradigma actual de la neuropsicología con el que se basa y se explica se denomina redes neuronales o redes corticales. ¿Y esto en qué cambia con lo anterior y cómo lo podemos nosotros entender de manera más sencilla? Excelente. Bien, el paradigma de las redes corticales lo que nos dice es que una misma función puede estar vinculada con otras funciones en el cerebro. Entonces, no son funciones aisladas o correlacionadas anatómicamente y clínicamente, es decir, el área de Broca y ahí se quedó el lenguaje. No, quiere decir que esta misma función va a tener redes o conexiones. Se auxilia de otras áreas. Se auxilia de otras áreas y por lo tanto determina también el funcionamiento de otras áreas, ¿no? Entonces, la atención está relacionada con procesos de memoria, con procesos de lenguaje, con procesos de percepción, etc. Entonces, hoy entendemos una organización sistémica, no exclusivamente ubicada en términos de la localización y la función. ¿Me explico? Sí. Aquí hablamos de una interconexión neuronal, ¿no? De todas las áreas del cerebro, donde sí efectivamente hay algunos puntos que tienen funciones muy específicas. Correcto. Como por ejemplo esa área de Broca con el lenguaje, quizá el hipotálamo y la hipófisis con secreciones hormonales. Correcto. O sea, el cerebelo con cuestiones de equilibrio. Sí. Pero todas están conectadas y no hay forma de excluirlas de esa gran totalidad. No son excluyentes. Y es una visión que entonces nos permite... A ver, permítame. Sí. Eso, por ejemplo, podría explicar que cuando se le hace una lobotomía de frontal a una persona, cierto, pierde mucha información, pero hay mucha que no, que está tal vez ubicada en algunas otras zonas del cerebro y por eso no se pierde por completo la información. No se pierde por completo, incluso se puede compensar la información también en términos de plasticidad cerebral y otros asuntos, se puede compensar, y de ahí la maravilla de la rehabilitación neuropsicológica, que hoy es entendida desde esta visión, una visión completamente sistémica. Y bueno, a ver, entonces, aquí algo muy interesante es, ahorita que ya estamos entrando en el campo más aplicado, digamos, sería preguntarle, ¿cuáles son los trastornos más frecuentes que se atienden en la vida, digamos, cotidiana? Porque debe haber cosas así muy especializadas, ¿no? Pero que son muy recurrentes en la práctica clínica. No sé, tal vez los eventos cerebrovasculares, tal vez las demencias, digo yo desde mi ignorancia. Le pregunto, ¿cuáles son los principales trastornos que se atienden? Bien.
Podríamos partir por un marco de referencia de las patologías o de las enfermedades neurológicas como tal, y efectivamente encontramos las enfermedades neurodegenerativas. Podemos hablar, o por citar algunas, del Alzheimer, Parkinson, Corea de Huntington, demencias, etc. Se encuentran también todos los accidentes vasculares o enfermedades vasculares que tienen que ver exclusivamente con las isquemias o los infartos cerebrales y las hemorragias, ¿no? Nos encontramos también con las enfermedades del desarrollo o paroxísticas, que son las epilepsias, con enfermedades del desarrollo, por ejemplo, que tienen que ver con los déficits de atención y alteraciones del aprendizaje. Nos encontramos con enfermedades o patologías adquiridas, como el traumatismo cráneoencefálico, los tumores cerebrales. Es decir, de esta gran gama de enfermedades neurológicas se desprenden los trastornos neuropsicológicos, que ya en la práctica clínica, como bien dice, tendríamos que irlos enmarcando exclusivamente en función de cada una de las áreas o de las funciones psicológicas superiores. ¿A qué me refiero? En el lenguaje abordaríamos lo que son las afasias, que sería la alteración del lenguaje; en el cálculo, las acalculias, las discalculias; en la parte de la lectoescritura, las dislexias, o alexias, disgrafias. ¿Sí me explico? Es decir, en función de cada una de estos trastornos, lo que vamos a mapear son todas las funciones psicológicas, y en función de esto determinar, a partir de esa lesión o de ese daño, cuáles de las funciones están preservadas y cuáles de las funciones están alteradas. Fíjese que me gusta mucho, porque hay gente que llega y le dicen su niño tiene dislexia. Claro. Pero no van más hacia el origen de esa dislexia, ¿no? Y entonces intentan rehabilitar con ejercicios el problema de la dislexia, pero no se han dado cuenta de si efectivamente hay una alteración, una conexión a nivel cerebral. Y esto, pues, es que deja incompleto un diagnóstico, ¿no? Y el tratamiento, porque además, si no funciona, hasta se le regaña al niño, ¿no? Porque no avanza, no aprende. Exactamente. O sea, aquí, ¿qué debiéramos hacer para hacer un buen diagnóstico de alguna problemática de este tipo? Correcto. De manera general es importante entender que parte de nuestro objetivo es sin duda la evaluación psicométrica también. ¿Y por qué lo menciono? Porque la neuropsicología nos obliga a hacer evaluaciones cualitativas también. Venimos acostumbrados mucho, evidentemente por la tendencia también de la psicología clínica como tal, a hacer estudios y análisis cuantitativos. Pero realmente la neuropsicología nos obliga a hacer un nivel de análisis mucho más exhaustivo, mucho más profundo de la persona. ¿A qué me refiero con esto? No podemos evaluar la ejecución de un paciente como si lo hace o no lo hace, ¿no? Un punto o 0 puntos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, abordar mucho más allá y ver si yo le voy dando ciertas ayudas o andamiajes, se les denominan, a la persona, y ver hasta qué punto él puede realizar esa ejecución. Entonces, no voy a poder basar mi diagnóstico en un puntaje que me diga si cumple con las ejecuciones o no las cumple, con las tareas, ¿no? Ejecuta correctamente la tarea o no la ejecuta. ¿Por qué comento esto? Porque sin duda la parte cualitativa es lo que nos va a dar, además de la observación clínica, las pautas fundamentales para un buen diagnóstico. Tenemos que complementarlo sin duda con métodos experimentales, en el caso de las técnicas de imagen, que nos van a permitir también determinar justamente el funcionamiento del cerebro. Tenemos que hablar de la neuroquímica, cómo están funcionando finalmente todos estos sistemas bioquímicos en la persona, que pueden estar dotando o disminuyendo de ciertas sustancias que están vinculadas completamente con esas funciones. Entonces, creo yo, un análisis y una evaluación completamente global, ¿no? Sí. No puede ser reduccionista o no puede estar simplificada al resultado, por ejemplo, de una prueba psicométrica. Y entonces, bueno, o sea, ya estoy escuchando que hay que recurrir a diversas áreas para poder llegar a un diagnóstico lo más certero posible. En la práctica, ¿cómo lo evalúa uno? O sea, ¿qué síntomas son los que hay que estar muy alerta para poder detectar que viene con alguno u otro trastorno? Bien, primero tenemos que tomar en cuenta el tipo de lesión.
Claro. ¿no? ¿Cuál es la lesión que la persona tuvo? La localización de la lesión, porque finalmente nos va a permitir comprender de manera general las posibles alteraciones o sintomatología de la persona. Y lo grosero o lo grave de la lesión es fundamental. Tenemos que ubicar siempre si es una lesión en el hemisferio izquierdo, en el hemisferio derecho, a partir de eso poder determinar cuáles son las áreas que está afectando esa lesión, y entonces sí podemos comenzar con esta historia clínica, que bueno, sería el paso seguido de cualquier evaluación psicológica, pero considerando siempre toda la historia personal, los antecedentes biológicos, heredofamiliares y toda la parte de las técnicas que les comentaba, ¿no? Los estudios y las técnicas de imagen y bueno, sin duda es el vínculo inicial a través del neurocirujano o del neurólogo que va canalizando este tipo de problemáticas. Ahora bien, una vez que aplicamos esta batería, es importante, muchas veces se hacen estas pruebas exclusivamente en función de los síntomas que presenta el paciente, ¿no? Pues es que no puedo escribir, órale, va, toda la evaluación a partir de los procesos de escritura. Y realmente la evaluación neuropsicológica se puede diferenciar en este tamizaje de todas las funciones. ¿Por qué? Porque es muy probable que aunque estemos hablando, vamos a pensar que tiene una alteración en el lenguaje, es muy probable que otras funciones estén implicadas en esta alteración. Efectivamente, por lo que nos comentabas. Por esta organización sistémica. Sí, claro. Por lo tanto, los programas de rehabilitación o el tratamiento como tal no van en función de las alteraciones que tiene. No vamos a trabajar exclusivamente con las áreas que están alteradas, sino vamos a potenciar las áreas que están preservadas. Exactamente. Para compensar. Vamos entendiendo cuáles son los sistemas o las redes que están comprometidas, y a partir de esas redes o a partir de esos sistemas es como vamos diseñando los programas de rehabilitación neuropsicológica. Claro, para tratar de compensar las funciones del área dañada. Exactamente. Por medio de lo de las redes. Que es lo que hablábamos acerca de la gente que tiene alguna lesión a nivel frontal y trata uno de recuperar lo más que se puede. Exactamente. Oiga, ¿y cuál es el pronóstico de recuperación? Digo, yo sé que es una pregunta difícil, porque cada paciente reacciona de manera distinta. También pues depende del nivel del daño y de si hay una posibilidad de recuperar algo compensando, ¿no? Claro. Pero en términos generales, ¿hay algún porcentaje de recuperación que se pueda mencionar? ¿O en cuál de estos trastornos que usted nos comenta hay mayores probabilidades de recuperación? Bien, de manera global no podríamos hablar de un porcentaje, justamente por las características que se mencionan, ¿no? Depende de la ubicación de la lesión, de lo grave de la lesión y qué tanto tejido nervioso se ha dañado, ¿no? Muchas veces vamos a pensar en un tumor cerebral que está ubicado en una zona donde definitivamente no lo pueden extraer. Entonces hay muchísimos casos donde el paciente simplemente tiene que continuar su vida y elegir continuar la vida con el tumor. Eso que usted comenta me llevó a pensar, yo me enteré el otro día de una persona que le dieron un balazo, no murió, pero no le pudieron sacar la bala. Correcto. Y sigue viviendo, pues, o sea, con la bala ahí adentro, o sea, sí tiene algunas alteraciones, pero me imagino que algo similar sucede. Exactamente. ¿Por qué no lo pueden sacar? Bueno, porque para hacer ese abordaje y extraer la bala, pues definitivamente comprometerían las funciones vitales para esa persona y la vida de la persona. Sí, claro, entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? ¿Cómo podemos ir entendiendo si hay un pronóstico favorable o no de recuperación? Primero hay que entender que se daña el tejido nervioso y por lo tanto hay pérdida, ¿no? Al hablar de una alteración, de un daño o de un mal funcionamiento, tenemos que entender que va a haber o va a existir esa pérdida. ¿De qué va a depender? Uno, de permitir estos procesos naturales primero del cerebro, ¿no? Se dice que hay una ventana importante de recuperación espontánea. ¿Qué quiere decir eso? Que después de la lesión o tras el daño cerebral, justamente el tejido nervioso tiene que hacer lo propio y entonces empieza desde los procesos de desinflamación, cuando hay edemas, etcétera, etcétera. Bueno, pues tiene que ir volviendo un poco, voy a utilizar ese término, entre comillas, a la normalidad, ¿no? El cerebro posterior a la lesión. Asimismo, después de las intervenciones propias de neurocirugía y del tratamiento neurológico que va teniendo. Entonces, digamos que el neuropsicólogo va a incidir ya en un punto en el que toda esta crisis ha atravesado y ha empezado ese proceso de recuperación física, primero que nada, biológica de la persona, para poder atender entonces estas situaciones.
Un punto importante, doctor, que me encantaría resaltar es que no podemos perder de vista que si bien es neuropsicología, la necesidad básica también es la psicología. Claro. Me han tocado muchos pacientes que me dicen, pues sí, no puedo escribir, no puedo hacer muchas cosas, pero lo que más le duele es que le cortaron el cabello, ¿no? Y que la raparon. ¿Qué cosa? Que la raparon para la operación. Y entonces claro. De pronto el neuropsicólogo, bueno, pues ya está ideando estos programas y estas intervenciones cuando la parte primera es la parte psicológica. Su aspecto físico, claro. Cómo se percibe, si ¿Cómo ya no lo es sexy, está? si ya no está guapo, guapa. O va a perder, sí, su, va trabajo, a perder su trabajo, no va a poder seguir haciendo las actividades a lo que se dedicaba, o pierde finalmente, en términos de duelo, pues una parte de la esencia de la persona, ¿no? A mí no me preocupa estar enfermo, lo que me preocupa es lo que me va a traer como consecuencias en mi vida personal. Personas con muy bajos recursos, muchos casos he observado en los que dicen, pues sí, está bien que mi hijo no tenga a lo mejor esas habilidades espaciales que usted me explica, la parte del cálculo y todo, no tenemos para comer. No, y lo que me preocupa ahorita de manera inmediata es que mi hijo coma. Gracias por lo que me explica. Entonces, es una línea... Hijo, qué complicado, qué, bien, o sea, qué interesante, pero súper, de verdad, súper, porque hay personas que, o sea, a mí no me preocupa que se enferme, sino todo lo que me va a quitar. No vamos a tener ya ni para comer, sí, no vamos a, sí. O sea, es la psicología del paciente, guay. Cosa que me parece maravilloso en la neuropsicología, porque si bien, vuelvo a repetir, es la neuropsicología, no dejamos de ver esa parte medular que tiene que ver con la persona. Claro. Oiga, mire, el tiempo se nos empieza a agotar, pero tengo todavía dos cuestiones. La primera, ¿cuándo hay que ir al neuropsicólogo? Bien. Cuando yo empiezo a ver que me pasa qué. Bien, generalmente van canalizados por esta parte de las instituciones de salud, ¿no? Me refiero a los hospitales, donde de manera inmediata se llega para preservar la vida, ¿no? Estamos hablando de una hemorragia en el cerebro y bueno, lo primero que tenemos que hacer es eliminar justamente todo lo que está ocurriendo en términos neurológicos y posteriormente empezamos a ver que ya existen las secuelas. Entonces me doy cuenta que ya pasó toda esta crisis, afortunadamente ya los procesos quirúrgicos ya están terminados y entonces me empiezo a dar cuenta que a lo mejor sí hablo, pero me tarda un poquito más para hablar. Pero cuando tú me empiezas a hablar, como que la parte del procesamiento la percibo un poco más lenta, si es que tengo conciencia de. Si no, los familiares observan y dicen, no, pues hay algo que no es la misma persona, que hace que no sea la misma persona. Ya no es normal en esta Exactamente. Persona. O de pronto cambios en la personalidad, cuando estamos hablando probablemente de lesiones frontales, en la memoria, o por ejemplo, por citar algún paciente que se me venga a la mente, que tuvo un evento isquémico en el cerebelo, me decía, la forma, Berta, en la que tengo que ubicar mi mano para tomar los objetos, no lo hago de una manera inmediata o programada, sino tengo que hacer un esfuerzo máximo para saber cómo puedo ubicar la mano para tomar un objeto, ¿no? Dios santo, claro. Entonces él me decía, voy en el metro y cuando me paro no logro medir la distancia que existe entre donde estoy sentado y el tubo para poderme levantar. Ese es el primer impedimento. Y el segundo es cómo ubico mi mano, ¿no? De qué manera la tengo para agarrar el tubo. Claro. Entonces, vamos viendo, pueden ser alteraciones desde las más leves a alteraciones mucho más groseras, mucho más críticas y graves que realmente impiden el funcionamiento del paciente y que no pueden, estamos hablando por ejemplo de las afasias donde no se pueden comunicar, etcétera, cuestiones motrices. Y en función de esto es conforme la neuropsicología empieza a tocar fondo, ¿no? Claro. Y la rehabilitación, pues, misma situación. No es exclusivamente a nivel de consultorio. Se habla de la rehabilitación ecológica, que tiene que ver con acompañar al paciente a los escenarios de su vida, donde no nada más le permitas ser más funcional, o lo apoyes o lo acompañes en el desarrollo de estas funciones para que sea más funcional, valga la redundancia, para que sea más funcional, sino para elevar su calidad de vida, ¿no? Antes se quedaba mucho en el consultorio y decir, pues haga estos ejercicios y esto, cuando realmente a lo que le interesa